y gracias a que nosotros... Queríamos agradecer y felicitar a todas las personas y todas las organizaciones que hacen posible esta iniciativa de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Parece que todos queremos la paz, pero si no hacemos nada no conseguiremos. Necesitamos agradecerle, no será posible nunca la paz. Recorre el mundo la Marcha Mundial per la Paz y la No Violencia. Desde el día 2 de octubre, el nacimiento del Mahatma Gandhi, la Marcha Mundial inició en Nueva Zelanda pidiendo el desarmamento de los países, pidiendo la reducción de las armas nucleares, pidiendo pactos entre los países, pactos de no agresión. Esta marcha mundial ha sido puesta en pie por centenas de organizaciones y personas y pretende llevar las mejores ideas y los mejores sentimientos para que el mundo cambie de dirección. En el Cabo Finisterre, este lugar donde durante siglos la gente llegaba para renovar su vida. Desde este lugar queremos partir llevando esas ideas y esos sentimientos hasta un punto en Argentina, un punto raro, donde solo hay piedras, pero tiene la gracia de ser el punto más alto de Occidente, y desde allí le diremos a los poderosos que cambien de dirección, que cuando una idea está en millones de personas y ve la posibilidad de expresarse, eso es capaz de transformar el mundo. Amigos, aquí iniciamos esta marcha mundial por la paz y la no violencia en la ruta Galicia-Portugal. ¡Bravo! De la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Se titula Carta abierta de un ciudadano a los poderosos del mundo. La violencia se ha instalado en la vida humana en todo el planeta y no hay forma de acabar con ella. Tienen ustedes la responsabilidad de este momento en que se decide el futuro humano. Ustedes serán los que decidirán entre la historia y la prehistoria. Serán los responsables de la atmósfera social que respiremos en los próximos años. Nos ponemos en marcha recorriendo el planeta para fortalecer la voz que clama por un mundo humano. Ya no podemos ver más sufrimiento en nuestros semejantes. Ya no queremos más guerras. Esas agresiones las sentimos en nosotros mismos. En nuestra conciencia se ha producido un cambio y no hay vuelta atrás. Bueno, pues nada, empieza aquí pues, la peregrinación de la gaita, así un poco al modo de antorcha olímpica, y a ver si, empujándolo entre todos, pues llega a Punta de Vacas, que yo casualmente estuve el año pasado allí por otras circunstancias, y bueno, que la toque un gallego, se puede ser allí, que a ver si se logra eso de la paz y respetar los derechos humanos.
Necesitamos 35 personas para que cada una coja un paraguas y entre todos vamos a formar la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia.